Las matemáticas son fundamentales para todas y cada una de las ingenierías, ya que forman nuestra capacidad analítica, el sentido de la exactitud y la objetividad numérica que modelan el actuar de un ingeniero, por lo que a continuación se presentan distintas aplicaciones en diferentes áreas. En la mecánica, las derivadas tienen diferentes funciones y aplicaciones. Se usan para calcular inercias, velocidades, aceleraciones, fuerzas internas y externas que actúan en un mecanismo. Un buen ejemplo son los autos de carrera, donde los ingenieros de pista deben de tener en cuenta todos estos aspectos mencionados para que el coche llegue a un máximo rendimiento. En la ingeniería en desarrollo sustentable, las derivadas y diversos tipos de funciones pueden ser aplicadas para resolver problemas como lo pueden ser en las energías renovables, en el que se puede calcular la tasa de cambio de la corriente eléctrica respecto a la intensidad de calor obtenida por un metro cuadrado. Y entre otras son posibles aplicaciones para esta ingeniería. La mecatrónica tiene un campo demasiado amplio en cuanto al uso de las matemáticas. Uno de estos campos es el uso de las funciones matemáticas para hacer un modelo de todos los datos obtenidos en corriente eléctrica, en circuitos. Esos datos se obtienen a partir de diversas mediciones hechas con instrumentos y sirven para predecir el comportamiento del flujo energético y con esto evitar pérdida de componentes innecesariamente. Adicionalmente, en la ingeniería mecatrónica, la derivada es una herramienta fundamental para el análisis y la representación de la energía, comúnmente eléctrica, tanto en motores generadores como en líneas de transmisión. Una aplicación directa es cuando se quiere determinar la variación de la tensión en una bobina. Para ello, se necesita aplicar la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Las funciones matemáticas son procesos lógicos que expresan relación entre dos o más datos para llegar a un resultado en común. Las funciones matemáticas son utilizadas para la resolución de problemas en donde cuentas con variables, las cuales definirán el comportamiento de tu función o de lo que se va a estimar. Un ejemplo de esto sería el consumo de energía que, digamos, un aparato electrónico gasta en cierto periodo de tiempo. Este análisis servirá para, en caso de que quieras, minimizar el gasto de energía que éste producirá. El siguiente problema nos pide calcular la magnitud del voltaje de salida en el circuito. Tenemos un amplificador derivador que consta de un capacitor conectado en la entrada y una resistencia que se conecta a la retroalimentación o salida. Vamos a postular de inicio la fórmula con la que podremos encontrar el voltaje de salida. Tenemos una corriente IC que debe ser igual a la corriente IR. Ahora bien, por propiedades del amplificador derivador, este voltaje 1 siempre será igual al voltaje 2, pero como el voltaje 2 está conectado a la Tierra, entonces quiere decir que ambos voltajes serán 0. Así, podemos establecer esta relación. De la misma manera, el voltaje que pasa por el capacitor, es decir, BC, va a ser igual a la diferencia del voltaje de entrada menos el voltaje B1, por lo que tenemos lo siguiente. Ahora bien, para encontrar BR despejamos la ley de Ohm, por lo cual nos queda la siguiente ecuación. Por otro lado, para encontrar la corriente sobre el capacitor, aplicamos un modelo de derivada que dice que IC es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en función del tiempo, que es la siguiente. Sustituyendo eso en nuestra igualación y simplificado, nos queda lo siguiente. Ahora, de esa expresión despejamos el voltaje de salida y sustituimos BC. De esta manera nos resulta la ecuación con la que podremos hallar el voltaje de salida deseado. Paso siguiente, sustituimos los valores numéricos que nos da el problema y realizamos la derivada correspondiente. Cabe destacar que W es la frecuencia angular y esta a su vez es igual a 2 veces pi por la frecuencia de onda. Finalmente, cuando ya hemos sustituido y simplificado, obtendremos el valor deseado, que es el voltaje que sale de este circuito.